Bienvenidos a este podcast del Run Run de la Cabrera de los personajes vivos. Vamos a hablar de los personajes vivos, ya lo acabo de decir. Mi grupo soy mi persona, yo, que soy el líder, la otra líder es Jimena Santiesteban, luego está Mariana Montero, Cristian López, María José y Carla Lorena. Bueno, ¿quién quiere empezar? Yo Ya. con Don Raúl. Don Raúl se notaba que era una persona simpática, con una sonrisa amplia, era hijo de Don Agustín y era padre de Tata Belso, que es uno de los hijos que más es nombrado, por lo cual, o sea, es el mayor de sus hijos. Ricardo Rosas era el padre de Egipciaca, del Goyo y Orlando, y era esposo de doña Carmelina. Ya, ¿y qué características pudiste ver? ¿Qué importancia tiene tus personajes que elegiste en la historia? Yo los elegí a ellos porque son como, eh, eran una de las personas en las que más hablaban sobre los personajes vivos. O sea, eran uno de los personajes vivos de los cuales más hablaban en la historia. Mm, ya, está bien. ¿Quién quiere seguir? Bueno, entonces yo lo hago. A ver, ya, los personajes que elegí, no, bueno, el personaje que elegí es Pacífica. ¿Por qué? Bueno, Pacífica es un personaje interesante, primero porque aporta mucho a la historia, aunque desaparece, según lo que he leído, desaparece a partir de la segunda parte. En la segunda parte nulamente vemos también personajes vivos. La historia se centra más entre los muertos. La primera parte es como hay una lucha, hay una rebeldía, pero vamos a centrarnos específicamente en Pacífica. ¿Quién es Pacífica? Bueno, es una de las personas que vive en el pueblo de Pocona, si no mal recuerdo, y su madre fue una de las primeras en enterarse de la muerte del Tata Néstor en el Reino de los Muertos, que fue advertida. Luego entonces Pacífica también sirve para dar explicaciones a los vivos de cómo funciona el mundo de los muertos, cómo llegar, cómo se puede vivir entre ellos o cómo convivir entre ellos el 2 de noviembre, que es Todos Santos aquí. Y bueno, esa es toda la información que puedo dar de Pacífica ahorita, la que logré recopilar de todo lo que he leído. Y bueno, ahora, ¿quién quiere seguir? Si no, voy a tener que elegir yo. Ya, sigo yo. Ya. Yo elegí Don Raúl. Don Raúl es hijo de Don Agustín y padre de Tata Belsu. Su esposa era una de las Escobar y yo lo elegí porque creo que era un personaje que aportaba muchísima información al libro y, y en algunos capítulos creo que era uno de los más importantes. Ya está bien. ¿Y qué características pudiste ver además de eso? Ya, pude ver que alguna de sus características era que él era muy solidario, era muy amable. eh, Siempre intentaba comunicarse con los demás. Ya, está bien. ¿Quién quiere seguir o yo elijo? Solo quedan Pero yo, tres. yo elegí a doña Carmelita, es esposa de Ricardo Rosa. En el capítulo 10 ella se sienta al lado izquierdo del ataúd y una de sus características sería de que en casi todos los capítulos ella se la ve cocinando, bueno, se le da el papel de que está cocinando o una comida. Luego está
las hermanas Moreto, las hermanitas Moreto, en donde ellas reparten la comida o rezan el rosario en cada capítulo que podrían aparecer. Ya. ¿Cristian o Carla? ¿Quién quiere? Ya, yo. A mí yo escogí el personaje del burro del Tata Néstor, donde de alguna manera él llega al mundo de los muertos, donde él se da a entender dónde consigue el habla, eh, si puede comunicarse con ellos, y hace una linda relación amistosa con Don Raúl. Yo escogí este personaje para darle, me pareció importante también, ya que también está en el libro y para poder saber más sobre él. Ya. A ver, Cristian, siento que te hayan robado a tu personaje. Pedro, si leíste el libro, puedes hablar, contarnos lo que opinas de él. ¿Qué opinas del libro? Un resumen. ¿Qué te pareció interesante? Si dan un mensaje. A mí me gustó casi todo el libro, por el Día de los Muertos. Ya. Pero ahí pone más, pues. ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció? ¿Qué más te gustó? No me gustó mucho la segunda parte. Estuvo casi aburrido. La primera parte sí está bien. Ya. Personaje destacado de la primera parte, además del protagonista que es Néstor. Me gustó el Don Raúl, sus características. Creo que ya bueno. Ya. También, como tal vez nos sobren minutos para llegar a los 15 o a los 20, podemos dar una opinión cada uno del libro, como lo acaba de hacer Cristian. ¿Qué les parece? Yo, otros personajes que pillé en la historia, o sea, vivos, eran las Escobar, que eran Hermelinda, Florinda y Graciela, Oscar III y los hermanos y las hermanas Morato, algo así. ¿Y qué opinas de la historia del libro? ¿Qué te pareció? Que fue interesante cómo don Agustín agarró y clausuró el bloqueo que hicieron en la carretera porque encontró a don Raúl y luego se fueron a festejar al velorio del Tata y también que tomaban mucha chicha y ambrosía. Mm. ¿Y de la segunda parte? La segunda parte, la verdad es que, como dijo Cristian, no, no me interesó tanto como en la primera parte, fue como que estuvo un poco más aburrida que la primera, le presté mucho más atención a la primera parte porque me llamó mucho más la atención que la segunda. Mm. María. Ya, mi opinión es que el libro lo hicieron muy interesante al ver cómo se comunicaban los vivos entre los muertos, cómo se visitaban, o sea, saber que se puede leerse en un libro es muy interesante, ya que no es un libro común, digamos. Y como dice mi compañera, yo le tomé más importancia a la primera parte que a la segunda. Siento que a la segunda no había tanta como, no sé, o sea, era más aburrida. En cambio, la primera, al ver cómo los muertos visitaban a los vivos, eso me interesó mucho. Y, y sí, podría decir que me gustó el libro. Carla, ¿qué te pareció el libro? La verdad que me pareció muy interesante, a la vez un poco confusa, ya que cada rato metían personajes y personajes, pero me pareció interesante ya que era increíble cómo se podían comunicar entre los vivos y los muertos. La verdad que lo haría menos confuso, la verdad, si yo lo escribiera, porque me metían muchos personajes a la vez, pero
muy interesante. Ya, los libros para lo último. Y Jimena, ¿qué opinas del libro? Interesante, ¿no? La cosa, pero tal como dijeron mis compañeros, en la segunda parte le faltó más, como porque se la sintió muy aburrida, ya no llamó tanto la atención. Después, con los personajes, otra cosa, llegaban personajes y a veces le faltaba ese contexto en cómo llegaban esos personajes al libro. Ya, a ver. Ahora yo digo que el libro es muy interesante, es muy bueno. La primera parte es mi favorita, la verdad. La segunda parte se pierde completamente porque data de otro tema, o sea, data de estar atrapado en una historia. Es como que los personajes se dan cuenta que en realidad están atrapados en un libro. La primera parte es un poco. Ya una idea que vimos recientemente en los últimos años fue como la película de Coco, en la que los vivos conviven entre los muertos, hay un mundo de muertos, y eso nos transmite la primera parte. También de que además hay temas como de derechos de muertos, cosas así, como el bloqueo que hicieron los muertos. Ya la segunda parte es un poco más loca con el personaje de Orozco, o era otro que no me acuerdo, pero que estaba atrapado en páginas infinitas. Esa es mi opinión del libro. Y bueno, ya aquí llega nuestro podcast que ojalá haya funcionado. Esperemos que les haya gustado y ya veremos cuándo hacemos otro podcast. Ya. Despidámonos, gracias. Adiós. Chao. Chao.